amigos, en esta hermosa noche, un lunes más, que nos damos cita en este momento para poder compartir junto a ustedes. Y sabemos que eres tú el que estás direccionándonos. Gracias te damos, Dios, y vamos a estar orando para poner en las manos de Él todo cuanto vamos a realizar. Dios y Padre de toda gloria, muchas gracias te damos por tu amor, por tu gran misericordia que día tras día estás con nosotros y que de igual manera son tus fuerzas las que generan en nosotros ese ahínco para continuar y no quedarnos ahí, y mucho menos quedarnos estancados, sino que a pesar de las pruebas y las luchas sabemos de que en ti podemos encontrar la respuesta necesaria para avanzar y no detenernos. Muchas gracias te damos, Dios, por todo lo que haces, por todo lo que eres y lo que seguirás haciendo a favor de nosotros. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados amigos, son todos cordialmente bienvenidos. Como les dijimos hace un momento, estamos agradecidos con Dios por esta nueva semana que Dios nos ha permitido llegar a ustedes y que sabemos que en medio de todo, nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestros anhelos, sabemos que están direccionados por Dios. Esta noche vamos a compartir el tema respuesta y convicción de nuestra fe. Va a ser la premisa de nuestro tema, respuesta y convicción de nuestra fe. Y quisiera compartir con ustedes, mis amados amigos, el texto bíblico que queda en el libro de Mateo, capítulo 14. Vamos a darle lectura desde el verso 25 al 31. Lo voy a leer en esta noche en la versión traducción al lenguaje actual. Mateo, capítulo 14, versos del 25 al 31. Y justamente el pasaje que hoy vamos a leer nos narra algo muy particular que nos llama bastante la atención. Y es justamente lo que dice de la siguiente manera. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca y caminaba sobre las aguas. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua. Y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. De inmediato, Pedro bajó de la barca, caminando sobre el agua, y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse. Y Pedro gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, hombre de poca fe. Bueno, ese ha sido el pasaje de esta noche. Más adelante lo vamos a tratar un poco más extendido. Como ustedes ya saben, tratamos de llevar un pequeño fragmento acerca de la vida de algún personaje bíblico en este momento y luego avanzamos con lo que es el mensaje en sí de la palabra del Señor direccionado bajo ese tema que estamos compartiendo en este día, que Jesús, respuesta y convicción de nuestra fe. Y vamos a tener en estos momentos la oportunidad de poder alabar el nombre de nuestro Dios y vamos a decirle, Dios el más grande. Dios
Realmente nosotros estamos agradecidos con Dios por todo lo que hace en nuestras vidas. Los invitamos, mis amados amigos, a que de igual manera usted nos pueda ayudar. Esta noche vamos a tener una pequeña pregunta que dice, ¿tienes miedo al fracaso? Sí, no, no sé qué responder. Esas son las alternativas que tenemos. Le vuelvo a reiterar que realmente no va a salir el nombre suyo, es anónimo. No es que porque usted nos vaya a contestar la pregunta va a salir su nombre. No, no, nada que ver. Solamente son las respuestas que salen en este espacio. La pregunta es, ¿tienes miedo al fracaso? Sí, no, no sé qué responder. Y esta noche quisiéramos compartir con ustedes un personaje que nos narra prácticamente el pasaje que leímos hace unos instantes. Y este personaje bíblico es Pedro. Hemos escuchado hablar de Pedro en muchas ocasiones, pero esta noche vamos a tratarlo justamente con esa convicción verdadera de la fe que puede tener el ser humano. Nosotros, como personas, nos toca o debemos en algún momento de nuestra vida tomar una decisión que es muy crucial, por así decirlo, o en otras palabras, que es muy importante que la tomemos. Y es necesario. Y quisiera, mis amados amigos, que ustedes nos pudieran ayudar compartiendo este enlace para que no solamente nosotros que estamos en vivo lo podamos observar, sino también nuestros amigos que en diferido también puedan ser partícipes de este tiempo y sabemos realmente de que es Dios el que nos guía en todo momento y en todo lugar. Bueno, hablar de Pedro es justamente hablar de uno de los discípulos de Jesús. Pero ¿quién era Pedro? Pedro, llamado realmente su nombre como Simón o Simeón, oriundo de Betsaida, Galilea. Él fue un hombre que realmente supo determinarse en Dios. Cuando vio a Jesús y Jesús lo llamó, tuvo la oportunidad o vio en ese momento la oportunidad de decir que he estado haciendo con mi vida o qué estoy haciendo con mi vida durante todo este tiempo. Y tuvo esa decisión de seguirlo a Jesús. Nosotros también nos hemos topado con esas circunstancias en las cuales Dios ha tocado a la puerta de nuestras vidas, pero ha dependido de nosotros justamente, así como lo hizo Pedro, de verdaderamente decir o de decidir fervientemente en su corazón, quiero cambiar, quiero seguir a Cristo, no voy a hacer un cambio drástico, porque en mis fuerzas no lo puedo hacer, pero realmente a través de Dios puedo cambiar y puedo ser una persona totalmente diferente porque es Dios el que me ayuda a continuar y no me deja solo en ningún momento. Recordemos esto. Tanto usted como yo somos personas con dificultades, con necesidades, pero en medio de todo eso ponemos frente a nuestra vida y aún más sabiendo que Dios está con nosotros, que nos puede ayudar en cada momento y en cada lugar. La profesión de Pedro, un pescador. Pero en medio de todo eso, indistintamente la profesión o la actividad que nosotros realicemos, sabemos de que no hay acepción de personas, ni tampoco nadie que nos pueda señalar o decir, mira, tú estás haciendo esto o estás haciendo lo de aquello, y por eso no puedes seguir a Jesús. No, nada que ver, mi amigo. Tanto usted como yo estamos abiertos y partícipes para poder seguir a Jesús en todo momento, en todo lugar, y cambiar nuestra perspectiva y avanzar. Si nosotros continuamos en medio de las dificultades, nos hacemos más fuertes. Y en medio de todo eso, Dios nos puede ayudar. Realmente no es la cuestión de estudios o de categorías, por así decirlo.
Porque en medio de la vida que llevaba Pedro, registra su historia de que él era un pescador, mas no tenía estudios, se había dedicado a trabajar, pero ahí tuvo la oportunidad de cambiar su vida, de cambiar su perspectiva y continuar. Nosotros tenemos la oportunidad en este tiempo también de poder abrir nuestro corazón y decirle: Señor, estoy dispuesto a que tú me escuches, a que tú me alientes, a que realmente mis fuerzas puedan depender solamente de ti, porque ya no soy el mismo, ya no soy la misma persona, sino que solamente tú eres el que puede hacer el trato especial en mi vida y puedo continuar. Pedro tenía una personalidad que era muy rígida o muy impetuosa. Era sincero con sus palabras, directo, pero muchas veces de esto carecía su propia prudencia. Es decir, que las palabras que salían de su boca eran tan tajantes y tan crudas que para otros podrían carecer de tacto o de prudencia necesaria y eran palabras en ocasiones hirientes. Por eso, aún Jesús directamente tuvo que trabajar el carácter de él. Nosotros muchas veces nos hemos topado con personas que son muy directas y quizás muy poco empáticas, pero en medio de todo eso hemos tenido que salir adelante. Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios y vamos a decir: pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Dios ha sido bueno con todos nosotros y en medio de todo eso hemos podido ver su misericordia. Estamos agradecidos con Dios porque hace en nosotros nuevamente su bendición y su fidelidad, que en nosotros esté inundándonos por completo para no detenernos, para no flaquear. Nos encontramos en realmente situaciones muy distintas. La situación que usted puede estar pasando no es la misma que yo estoy pasando, pero hay algo que sí podemos nosotros determinar, o por así decirlo, estar seguros y confiados. Mi confianza está en Dios. Puede el problema más grande que yo pueda estar pasando en estos momentos, pero Dios es el que me puede ayudar. Puede que esté pasando alguna necesidad económica, pero yo sé que Dios me va a ayudar y me va a solventar. No voy a decirle directamente que el dinero me va a caer del cielo. No, mi amado amigo. Eso muchas veces es hasta algo ilógico, porque si quizás puede pasar un avión y se le cayó alguna maleta con dinero, no sé de dónde este dinero provenga. Pero lo que sí sé es de que Dios me puede dar las fuerzas y los recursos para que todo mi cuerpo, para que estas manos puedan trabajar y las energías necesarias para continuar. Creemos realmente de que Dios tiene el poder y el control para ayudarnos en todo momento y en todo instante. Esto le ocurrió a Pedro. Él creyó, a pesar de las limitaciones que él tenía en la parte directamente en su trabajo, directamente en su característica, aún educacional, que no tenía mucho conocimiento de letras, pero ahí decidió creerle a Dios. ¿Tenemos miedo a tomar decisiones? ¿Sí? ¿No? No lo sé. No me lo responda a mí. O directamente, solamente Dios nos puede ayudar a afrontar en medio de toda situación que podamos estar ahí cara a cara, en medio de esa dificultad. Pedro, a pesar de todo, pudo creer. Y esta creencia fue más allá
de solamente ver, sino que a través de esa palabra se pudo activar la fe de este hombre para no dejar caerse en medio de todo lo que estuvo viviendo. A menudo vemos a través de la Biblia que Pedro fue una persona de muy alto relieve, es decir, era una persona considerada en el grupo de los 12 apóstoles. Tanto así de que nos registra la palabra del Señor que hubo un momento en el cual se encontró con Jesús y Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro le supo decir: sí, te amo. Luego vuelve Jesús a preguntarle: Pedro, ¿me amas? Pedro le vuelve a decir: Señor, tú sabes que te amo. Entonces la respuesta de Jesús es: apacienta mis ovejas. No estamos viendo de una característica que se le podía dar o alguna designación que se le puede dar a cualquier persona, sino que es algo determinado, que va más allá del amor propio que podamos tener. Ese amor que va a depender directamente de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Porque cuando voy más allá de mis propios pensamientos, de mis propias intenciones, de mi propia voluntad, sé que estoy dispuesto a disponerme en las manos del Señor para que Él haga las cosas que tenga que hacer y que yo pueda ser un instrumento en sus manos. Vemos que la vida de Pedro fue un poco dura, pero aún así pudo reconocer a Dios. Y a través de este hombre, muchas personas también lo reconocieron. El libro de Hechos nos habla que Pedro tuvo la oportunidad de predicar el evangelio. Y en aquel momento 3,000 personas aceptaron al Señor. Y aquí vemos justamente de que no fue la elocuencia que tenía Pedro por sus propios conocimientos. Como la palabra del Señor le registra la vida de Pedro, que fue difícil, que no tuvo estudios, pero aún así Dios permitió de que este hombre pudiera dirigirse a otras personas y que la convicción de verdaderamente de creer en Dios era más que la convicción humana, sino que venía de parte de Dios solamente. Por eso es que en todo momento nosotros podemos dar honra y gloria a nuestro Rey amado. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y vamos a decir: canta al Señor toda la creación. Les recordamos, estimados amigos, que tenemos una pregunta que es anónima, es decir, que no va a salir su nombre, quién la responde, no va a salir tampoco el alias o el nick que justamente maneja Facebook o las diferentes plataformas por las cuales ustedes nos están observando, solamente va a salir la respuesta en sí. Y la pregunta es: ¿tienes miedo al fracaso? Respuestas tenemos: sí, no, no sé qué responder. Y justamente estamos hablando de eso en esta noche. Hubo una convicción y certeza que tuvo Pedro en su momento de recibir a Jesús, de creerle a Él, de caminar en Dios y de seguirle y servirle. No quiere decir que fue fácil para Pedro, porque pasó momentos encarcelado, pero aún así eso no lo limitó a continuar creyéndole a Dios. Después de salir de la cárcel, él siguió predicando en distintos lugares como Jerusalén, Antioquía, Corinto y aún al norte de Asia Menor. Eso significa de que a pesar de que tengamos dificultades, debemos de seguir creyendo. No estamos solos y mucho menos abandonados. ¿Pasamos dificultades? Sí, pero en todo momento Dios es el único que nos puede ayudar y guiarnos en todo momento y lugar. Bueno, mis amados amigos, para terminar pequeña parte de esta reseña de la vida de Pedro, les voy a terminar diciendo de que aún hasta en los últimos momentos, Pedro creyó en Dios. Dice la historia que él murió y fue condenado a morir crucificado. Mas la decisión de Pedro fue no morir como su maestro, directamente en la forma que él murió. Es decir,
que Pedro prefirió que pusieran la cruz en posición inversa, es decir, sus pies para arriba y su cabeza para abajo. Pero, ¿por qué? Porque él dijo que aún en esos momentos él seguía confiando en Dios y que no era digno de tener una muerte igual a la de su maestro. Con esto, mis amados amigos, creamos, los animamos a que sigamos creyendo en Dios, de que no estamos solos, de que las luchas no las afrontamos solos, de que las adversidades las podemos vencer con la ayuda de Dios. Y que si caemos, nos volvemos a levantar, creyendo, estar dispuestos a tomar decisiones que son necesarias para avanzar y no detenernos. Mis amados amigos, a continuación quedará con nosotros nuestro hermano Cristian, continuando con un mensaje de la palabra del Señor. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a cada uno de mis amigos que se encuentran en el otro lado de la red. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a nuestra hermana Mercedes que nos ayuda en este tiempo, en la primera parte. Nosotros continuamos ahora. Continuamos con nuestro tema. Nuestro tema es respuesta y convicción de nuestra fe. Sí, como siempre se lo digo, mi querido amigo, mi querido hermano, por favor, vaya, busque una Biblia, busque la Biblia. No importa si está polvosa, vaya, búsquela, pero no se quede con la duda, no se quede con el que tal vez puede ser, ¿qué será? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo el hermano que está hablando acerca de este tema? Es tiempo de que nosotros comencemos a hablar y verificar qué es lo que realmente dice la Escritura. ¿Sí? Sin más preámbulo, vamos a orar, mi querido amigo. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Por favor, ayúdanos a compartir esta palabra. Ayúdanos a que esta palabra quede sembrada en el corazón de aquellos que nos están escuchando al otro lado de la red. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Por favor, manifiéstate en gloria. Manifiéstate en esos corazones. Manifiéstate en las personas que necesitan de este mensaje edificante, edificador para nuestras vidas. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer. Toma el control. Amén y amén. El tema, respuesta y convicción de nuestra fe. Habíamos leído en el pasaje bíblico de Mateo 14, desde el capítulo 25, hasta el 31, hay una historia. Hay un pasaje bíblico que va mencionando, que empieza desde el versículo 25, y la Escritura menciona: todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo. No tengan miedo. Soy yo. No tengan miedo. ¿Sí ven? Aquí tenemos un pasaje bíblico. Un pasaje en el cual la palabra de Dios nos menciona que las personas, todas las personas, muchas veces se asombran cuando se habla o cuando se está cerca de Jesús. Aún cuando estas personas están en problemas o están en dificultades. El caso de estos hombres, estaban en medio mar, en medio lago, estaban ahí pescando, pero había una tormenta. Y de repente dice que aparece Jesús de la nada, caminando sobre el agua. La gente, por lo general, tiene miedo ante la muerte. Esa es una realidad. La mayoría de las personas
sienten miedo ante la muerte. Pero esta vez están aterrorizados. Los que estamos mencionando de la Escritura estaban aterrorizados por la presencia de Jesús caminando sobre el mar. Tenían miedo. No es de ahora. Estas creencias sobre fantasmas o espíritus desencarnados era común a nivel popular en la antigüedad. Aún cuando la idea de fantasmas contradecía las enseñanzas judías populares con respecto a la resurrección de los muertos. Aquí parece algo semejante en la actualidad. Aunque esté en la Biblia, aunque exista la palabra de Dios, la gente cree en fantasmas también, en cosas terroríficas. Pero muchas veces es porque no se tiene conocimiento pleno, más se puede las tradiciones que vive una sociedad antes de tener la palabra de Dios en nuestras vidas. La gente tiene miedo. La gente tiene muchos conceptos. Su cosmovisión es muy amplia con respecto a culturas, a sociedades, a creencias, a ideologías, a cosas así. Por lo general, las personas están llenas de supersticiones. Sí, muchos creen en fantasmas. Otros solo piensan en espíritus malos. Algunos, no sé, por si acaso no ha escuchado, por decir, de la historia del hueso de muerto. O ha escuchado, mi mamá o mi papá me vino a visitar. Son creencias. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Y ahí es cuando nosotros erramos porque no sabemos palabra de Dios. Las tormentas hacen olvidarnos de nuestra fe en Jesús. Sí, las tormentas. ¿Qué es una tormenta? La tormenta muchas veces son problemas que suceden en nuestra vida. La tormenta había perturbado el corazón de las personas que iban en la barca. Es habitual que las aflicciones, conflictos y pruebas perturben interiormente al cristiano, o por lo menos al que cree saber de la palabra de Dios. Muchos pierden el control de la mente, nublando el raciocinio espiritual. Es que cuando usted no está bien cimentado en la palabra de Dios, va a ocurrir ese tipo de acciones. Sí. Ahora, muchos creyentes tienen la idea errada de que la obediencia a la voluntad de Dios aplaca la tormenta, pero no es cierto. Dice la Escritura, por favor acompáñeme, coja su Biblia y busque Juan 16:33. La Escritura menciona algo. Les había dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. La palabra de Dios es tan clara, mi amigo. Son pocas las personas que se atreven a obedecer un llamado de Jesús. Sí, muchos ponen un miedo, una excusa. No, es que voy a caer. No, es que voy a fallarle. No, es que voy a hacer tal vez algo incorrecto. La palabra de Dios es tan claro. Si nosotros revisamos Mateo, el versículo 28 y 29 del capítulo 14, menciona: entonces Pedro le respondió, así como lo está leyendo: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua.
y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Así como lo está leyendo mi querido amigo, mi querido hermano, la Escritura menciona que Pedro fue decidido, a pesar de sus temores, a pesar de los miedos, a pesar de las cosas que estaban dentro de él, a pesar de las supersticiones. Él dijo, si tú eres Señor, envíame, que yo camine. ¿Y qué Jesús le dijo? Sí, yo soy, ven. Entonces, son pocas las personas que se atreven a obedecer un llamado de Jesús. Son pocas. Es completamente opuesto al temor de los demás que acompañaban en la barca. La expresión de Pedro se llena de valentía. Todos en la barca se morían de miedo. Creían en un fantasma. En la actualidad, todos tienen miedo. Algunos ponen también excusas de cómo voy a fallar. Otros dicen, no, es que el Señor te está llamando. No, yo solito voy algún día. Otros ponen el pensamiento de que, ¿qué dirán los demás? Mis amigos, ¿qué dirán? Que yo me hice ya hermanito. Y muchas otras excusas. Pero Pedro fue el único decidido en lanzarse de esa barca, en salirse del montón de miedosos que estaban ahí. Sí. Parece duro, pero es la verdad. Habían un montón de miedosos que aunque sabían o habían escuchado de Jesús o habían caminado con Jesús, tenían miedo. Ahora, fue el único que dijo, si eres tú. Fue el único que dejó su lugar aparentemente seguro por tan solo obedecer al llamado de Jesús. Muchas veces nosotros no queremos dejar, tal vez, nuestro trabajo, no queremos dejar nuestros vicios, no queremos dejar nuestra manera de vivir, aunque haya sido esa manera de vivir errónea, no queremos dejar porque aparentemente, entre comillas, nos sentimos seguros porque vamos a tener un buen sueldo, un buen dinero, una buena posición, una buena casa y qué sé yo, tantas cosas que se vienen en nuestra mente. Pero Jesús muchas veces dice, sal de ahí, ven, sal de esa barca, sal, porque en esa barca solamente hay miedo, hay temor, hay confusión. Ven, te estoy esperando, Significa una conciencia de total dependencia de la autoridad y del poder de Cristo. Esa decisión, porque Pedro sabe que sin el permiso del maestro no se le permitirá caminar sobre el agua. Él dice, yo dependo de ti. Señor, yo realmente dependo de ti y reconozco tu autoridad, reconozco tu poder, Señor. Él dice que sin el permiso en sí, con esa acción estaba diciendo, sin tu permiso, maestro, no puedo caminar, pero tú me estás mandando, yo puedo, porque sin el poder de Cristo no podrá hacerlo. Así que pide que se le conceda el permiso y se le otorgue el poder. Por lo tanto, la acción de Pedro empieza con un hecho de fe y devoción. Sí, es que es necesario tener fe y devoción. En la actualidad, también depende de nuestra fe y de nuestra devoción aceptar el llamado de Jesús. Las excusas que usted pone de no seguir a Jesús son simplemente excusas. Y entonces ahí queda esto. Yo no tengo fe, no tengo devoción. Ahora, para poderle explicar de una manera más comprensible qué significa fe y devoción. 1. Fe. Fe de creer en realidad que Jesús es el Hijo
de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dio su vida en la cruz para cancelar toda mi deuda de maldad. Todo el pecado que yo tenía, Jesucristo se la llevó en la cruz del Calvario. Y a su vez venció a la muerte. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Sí. Esa es mi fe, de creer en Jesús. Y la devoción, porque lo amamos, lo respetamos y lo admiramos a Jesús. Porque de nada me sirve yo decir, creer en Jesús, si yo todavía tengo mi vida totalmente llena en el pecado. Por tal motivo, todos los que creen en Jesucristo realmente tienen que arrepentirse de sus pecados. Y ya nunca más volver a pecar. ¿Que vamos a tener dificultades? Sí, porque somos seres humanos. Pero la idea aquí es que usted se resista al pecado, que ya no se deje vencer por las tentaciones que antes lo llevaban a usted a pecar una y otra y otra y otra vez. Ya no. Fe y devoción. Fe y devoción. ¿Cuál es su respuesta al llamado? ¿Quiere seguir en la barca? En esa barca de su vida que está con un grupo de miedosos a la muerte, miedosos al peligro, miedosos al fracaso. ¿Tienes miedo al fracaso? Decía la encuesta de hoy. Sí, no, y no sé qué responder. Si su respuesta es sí, es la realidad que sucede con muchas personas. ¿Por qué? Porque no saben escuchar la voz de Dios. Si usted dice, no, es muy valentón, puede ser, pero muchas veces, cuando no sabemos escuchar también la voz de Dios, fracasamos. Y otras veces decimos, no sé qué responder, porque todavía existe duda en su vida. La palabra de Dios dice que Jesús siempre está dispuesto a escucharnos. Siempre. Las adversidades de la vida a veces nos hacen flaquear. Sí. Yo como cristiano, como creyente, también he tenido mis adversidades. Si nosotros leemos en Mateo 14:30 al 31, por favor, ayúdeme con su Biblia y verifique este versículo, 14:30 al 31, la palabra de Dios dice, pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si ve mi querido amigo, la Escritura dice que las adversidades de la vida a veces nos hacen flaquear. Cuando tenemos la mirada solo en Jesús, no pueden existir problemas que nos hagan cambiar nuestra fe en el Hijo de Dios. Pero Pedro dice aquí en la Escritura que sintió los fuertes vientos y comenzó a dudar. No se nos dice hasta dónde llega ni durante cuánto tiempo anda Pedro sobre el mar. Pero lo que sí sucede que de repente la realidad lo golpea. Ve el viento, es decir, los efectos del viento que produce grandes olas coronadas de espuma blanca y se da cuenta de dónde está y se aterra. Como un experimentado pescador conoce el peligro. Pierde su fe
centrada en la identidad divina de Jesús, y empieza a hundirse bajo el mar. Sí, muchas veces ocurre eso. Muchas veces usted puede decir, hermano, yo me entregué al Señor, pero le fallé. Le ocurrió lo mismo a Pedro. Se lanzó, pero vio las adversidades de la vida y dejó que los problemas lo hundieran a usted, porque no fijó su mirada en el Hijo de Dios. Pero hay algo sorprendente en este pasaje. Un clamor se escucha: Señor, sálvame. Y Jesús siempre va al rescate. Jesús siempre extiende su mano para salvarnos aún de nuestra incredulidad. Así como lo escucha. No lo estoy diciendo yo. La Escritura está ahí. La Escritura menciona que Pedro se lanzó y comenzó a hundirse, y Pedro dice: Señor, sálvame. Y entonces Jesús le extiende su brazo, lo agarró a Pedro. Es que no lo dejó solo. Usted tiene miedo de tomar esa decisión de aceptar a Jesús por temor al fracaso. Déjeme decirle que si usted se lanza ahora y recibe ese llamado y obedece a ese llamado, Jesús nunca lo va a dejar solo. Nunca, nunca. Porque aunque los problemas de la vida se le presenten, siempre usted puede clamarle a Él y Él le va a extender su brazo para sacarlo de donde se está hundiendo. Aunque los vientos, los problemas, la realidad que me rodea sea tan grande, nosotros tenemos a alguien mucho más mayor, que es nuestro Dios. Es nuestro Dios. No existe nadie más. Jesús pide que mantengamos siempre su confianza en Él. Por eso es que le dice a Pedro: tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Poca fe no es lo mismo que ninguna fe. Tengamos claro eso. Poca fe no es lo mismo que ninguna fe. La palabra de Dios, ninguna fe como fue en el caso de los ciudadanos de Nazaret de corazón endurecido, como lo dice el libro de Mateo 13:58. Si usted lo puede verificar. Y como la gente no creía en Él, Jesús no hizo milagros en aquel lugar. Es que para que pueda existir un milagro, es necesario que nosotros obedezcamos. Es necesario que nosotros creamos en el Hijo de Dios. Es que Dios no puede hacer un milagro en su vida, en su familia, mientras usted no crea. Es necesario creerle a Jesús. Es necesario lanzarnos, aunque el viento, aunque los golpes de la vida se presenten a diario. Pero es necesario tomar esa decisión de ir hacia adelante y no dejarse caer. Una persona que no tiene fe no reconocería a Jesús ni clamaría a Él. Pedro tenía fe, solo que no funcionaba de forma adecuada. No funcionaba. Era una fe ineficaz. Era una fe que a medias. Dice el libro de Mateo 17:20, por la poca fe que tienen, les respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible.
La palabra de Dios es tan clara, mi amigo. Es que está ahí. La fe de Pedro lo capacita para reconocer la verdadera identidad de Jesús y pedirle ir a él sobre las aguas, pero es como una explosión de energía emocional. Es bastante eficaz para motivarlo, pero no lo suficiente como para sostenerlo. Es que cuando nosotros aceptamos a Jesús, debemos siempre creer en Él para que podamos sostenernos en este camino. Sí, mi amado amigo, Jesús siempre, el elemento clave aquí es mantener sus ojos firmemente enfocados en Jesús y no en el peligro del mar barrido por el viento. Jesús dirige, pues, a Pedro para que entienda con mayor claridad quién es Él y actúe en consecuencia. Ahora, ¿usted a quién está? ¿En qué posición se encuentra? ¿Usted todavía se encuentra en el arca? ¿En esa barca donde hay un pocotón de miedosos? ¿O usted ya tomó la decisión pero todavía sigue con la duda? Solamente usted se lo responde. Si todavía está en la barca, es necesario que usted responda al llamado. Es necesario que usted salga de esa barca, deje ese montón de miedosos y vaya al llamado. Y si usted ya está caminando, usted ya respondió a ese llamado, es necesario que solamente se fije en Jesús. Nada más en Jesús. Nada más. Esta experiencia le ayudó años más tarde a escribir lo siguiente. La palabra de Dios, si nosotros revisamos en el libro de 1 Pedro 1:5, la palabra de Dios dice: por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los últimos tiempos. Es que el poder de Dios es el que guarda al creyente. La fe es la respuesta, es el medio para disfrutar de ese poder. Necesitamos tener fe. Necesitamos tener fe. Toda victoria que vence al mundo está asegurada en la fe. Solamente en la fe. En 1 Juan 5:4 dice: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria, esta que vence al mundo, nuestra fe. La fe es el instrumento de victoria que hace al creyente un vencedor. Si usted todavía tiene miedo, si usted todavía se le inunda en su mente alguna cosa, algo que tal vez vaya a fallar, vaya a quedar mal, no. Ponga esa convicción en Jesús y verá que Jesús lo va a ayudar en todo lugar que ande. Esa es la respuesta. Un profesante se hunde para siempre. El verdadero creyente es sostenido por el poder de Dios. El creyente sí puede hundirse, sí. El creyente puede, pero no se hundirá definitivamente porque Dios está con ellos. Esa es la diferencia. Cuando nosotros caminamos en Dios, sabemos que van a haber los problemas de la vida. Tal vez vamos a dudar, vamos a menguar muchas veces, pero sabemos que ahí, caminando con nosotros, está el Señor. Pero si usted todavía no ha aceptado al Señor, significa que todavía está con el montón de miedosos en la barca. Y quiere decir que Jesús no está con usted. Salmo 55:22 dice: deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Si ve, mi amigo,
El Señor nunca dejará que usted caiga. Nunca dejará que usted se tropiece y vaya a fracasar. El Señor siempre estará ahí. El clamor siempre debe estar presente en las personas, sobre todo en el cristiano. Jeremías 33:3 dice: llámame y te responderé, y te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. No hace falta gritar para clamar. No hace falta gritar. Solo quiero un clamor que sale de su corazón. Quiero una oración concreta del Señor. Quiero una oración totalmente dependiente. Jesús enseña, para culminar, mi amado, mi amado amigo, Jesús enseña en este pasaje, como seres humanos somos pocas las personas. Somos pocos las personas que van a responder ese llamado. Somos totalmente pocos. Porque todos van a tener miedo en algún momento. Yo tuve miedo. La primera vez que acepté al Señor, antes de aceptarlo, mejor dicho, para tenerlo más claro, sí tuve miedo. Sí tuve miedo de fallar. Sí tuve miedo de fracasar. Es natural. Pero depende de nosotros. Si queremos seguir en esa barca, si queremos seguir en ese lugar, si queremos seguir en el lugar del pecado, de la frustración, de la soledad, de las supersticiones, o queremos salir de ese lugar y responder al llamado que Jesús hace para nuestras vidas. Algunos han aceptado el llamado, pero ya se rindieron o están a punto de rendirse. Para aquellos amigos, les digo, mira a Jesús. Mira a Jesús. Y Él te va a ayudar. Jesús enseña aquí en la palabra que nunca nos dejará solos, siempre y cuando acudamos a Él de todo nuestro corazón. La pregunta para usted, mi querido amigo, es que, ¿qué razones te movieron hacia la duda? ¿Qué razones? Si usted quiere ya dejar ese mundo de vicios, de pecados, le pido de todo corazón que comience a decirle al Señor de esta manera. Si quiere, repita conmigo, pero es solamente su decisión, su respuesta al llamado de Jesús. Señor Jesús, estoy delante de tu presencia. Reconozco que soy un pecador y tengo muchas supersticiones, muchas cosas, mucho pecado en mi vida. Por favor, te pido que cambies esta manera de pensar, que cambies esta manera de vivir, que cambies esta manera de ser. Por eso, aquí está mi corazón. Tómalo, transfórmalo y haz lo que tengas que hacer. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y dame fortaleza, Dios mío. Dame fortaleza para poder avanzar en este camino. Porque sé que no es fácil, pero tampoco sé que es difícil poder llegar a esa meta. Padre,
en tus manos estamos. Amén y amén. Señor, en el nombre de Jesús, aquellos amigos que han estado orando, han estado pidiendo, te lo pido en el nombre de Jesús. Toca el corazón de cada uno de ellos. Moldea sus vidas, moldea su familia, moldea todo lo que tengas que hacer. Te lo pedimos en el nombre de nuestro hijo, de tu Hijo amado. Por favor, Señor Jesús, manifiéstate en sus vidas, manifiéstate en su corazón, manifiéstate. Y que ya dejen, Señor, toda clase de miedos al fracaso. Que estén totalmente convencidos en la fe del Hijo del Hombre, en la fe del Hijo de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, querido hermano, querido oyente, tú que estás allá, por favor, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir contigo. Ahora, si has hecho esta oración, eres parte de nuestra familia, parte de la familia de la fe. Gracias, mi amigo. En esta parte yo me despido y te doy gracias por compartir este momento con nosotros. Recuerda que Dios te ama y nosotros también. Con esta parte te dejo a nuestra hermana Mercedes, que tiene unos anuncios. Conmigo, que el Señor te bendiga. Estamos gozosos con Dios por permitirnos llegar a ustedes, nuestros amados amigos, que semana a semana nos reunimos. Y como les dijimos hace un momento, que este mensaje no quede solamente en nosotros, sino que ustedes también puedan compartir este enlace para que otras personas también puedan escuchar este mensaje. Que realmente no compartimos una religión, sino que tratamos de compartir que Jesús es el único que cambia, que transforma las vidas y que tiene el poder para cada momento ayudarnos y restaurarnos. En esta noche estamos agradecidos con ustedes, nuestros amados amigos que se han dado cita. Saludamos a nuestra amiga Daila Pin, a Sarita Pacheco, a Misael Alvarado, a Javier Banchón, a nuestra amada pastora Carmen Cedeño, a Jamie Álvarez, a Yoconda Saltos, a Wellington Rock, que se han dado en estos momentos espacio y tiempo para poder escucharnos. Sabemos que día a día tenemos muchas actividades, pero gracias le damos a Dios por sus vidas, porque sabemos de que ustedes han hecho un pequeño espacio para poder escucharnos en esta noche. Y aún ustedes, mis amados amigos, si nos escuchan en diferido, sabemos de que Dios también está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Y vamos a dar las respuestas, o por así decirlo, el porcentajes de la pregunta que teníamos en esta noche. Y la pregunta era la siguiente. Como les dijimos que era anónima, no sale ningún nombre, solamente los resultados. La pregunta era, ¿tienes miedo al fracaso? Las respuestas han sido en un 60% de sí y de un 40% no sé qué responder, porque muchas veces no sabemos qué es lo que nos motiva a tener ese tipo de miedo o ese tipo de apartarnos o alejarnos frente a alguna cosa. Pero les agradecemos a ustedes porque sabemos de que Dios los ayuda y los sigue direccionando a pesar de todas las cosas que podamos nosotros vivir. Si usted, mi amado amigo, hizo su oración de fe y desea visitarnos, nosotros estaremos contentos y agradecidos con ustedes que nos puedan visitar. Nosotros nos congregamos en la iglesia Vino Nuevo, ubicada en la 47, entre Chambers y Francisco Segura. Tenemos los horarios de culto que son los días martes, jueves y sábado, desde las 7:30 de la noche hasta las 9 de la noche. Y los días domingo desde las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Si por motivo que se le dificulta
distancia o alguna otra cosa, usted no puede visitarnos, de igual manera, no hay problema que no nos visite nosotros, pero que sí se pueda congregar, trate de congregarse en alguna iglesia que le prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. De igual manera, recordamos, mis amados amigos, que estamos todavía en tiempos que tenemos que cuidarnos. Así que cuídese usted, cuide a su familia y póngalos en las manos del Señor, que Dios tiene el control de todas las cosas. De igual, gracias por todo y si Dios lo permite, nos volveremos a ver el próximo día lunes a las 8 de la noche. Estamos agradecidos con Dios. Que el Señor me los bendiga rica, grande y poderosamente y que tengan una semana grandemente bendecida, doblemente victoriosa también. Bendiciones.